Hola, ¿qué tal jóvenes? Muy bien, vamos a comenzar a desarrollar los problemitas del nivel avanzado de electrostática parte 2, correspondiente al potencial y a la diferencia del potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, comenzamos a trabajar por acá. Muy bien. Problemita número 1. Problemita número 1. ¿De acuerdo? A ver, muchachos, comenzamos a trabajar. Dice, se muestra una esfera electrizada Q. Determinar el potencial eléctrico en P si el potencial eléctrico en M es 1000 voltios. Ajá. ¿Cuánto es el potencial eléctrico en P? Es lo que me piden determinar. ¿Cuánto vale el potencial eléctrico en P? Si el potencial eléctrico en el punto M, ¿cuánto mide, señorita? El potencial eléctrico en el punto M mide 1000 voltios. 1000 volts. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de ahí me están pidiendo calcular el potencial en el punto P. Muy bien. Tú sabes lo siguiente. Mira, acá voy a mostrarte la siguiente situación. El potencial en el punto P es la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al punto P. Si fuera el punto Q, es sobre la distancia al punto Q, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que el potencial para una misma carga es inversamente proporcional a la carga, ¿sí? ¿Qué se cumple? Que el potencial en el punto X por la distancia X es igual a K por Q. ¿Sí o no? ¿A qué significa que el producto de dos magnitudes permanezca constante? Cuando el producto de dos magnitudes físicas permanece constante, es porque esas magnitudes son inversamente proporcionales. No hay necesidad de aplicar la ley de Coulomb para el potencial en ese problema, sino utilizar esta propiedad directa. ¿Te das cuenta o no? Interesante. Entonces yo planteo por acá. Yo voy a plantear de la forma siguiente. Muchachos, digo así. Se verifica que conociendo el potencial en un punto y su distancia, yo lo puedo relacionar con otro punto y su respectiva distancia. Por lo tanto, voy a plantear acá de manera directa, aplicando un poco de razonamiento físico intuitivo. ¿Verdad? ¿Qué se cumple? Se verifica que el potencial en M por la distancia al punto M es igual al potencial en P por la distancia al punto P, ¿no? Porque el potencial y la distancia para una misma carga puntual son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Muy bien, ya se acabó. Entonces voy a reemplazar valores. El potencial en M es 1000 voltios. Por la distancia en M, de acuerdo, 9 centímetros a la carga Q, ¿no? 9 centímetros. Es igual al potencial en P, que es lo que me piden calcular por la distancia al punto P, que mide 3 centímetros. Ya se acabó. Acá sale 9000 volt por centímetro entre 3 centímetros. ¿Cuánto sale? Por lo tanto, al ojo, el potencial en el punto P resulta ser 9000 entre 3. ¿Cuánto es 9000 entre 3, muchachos? ¿Me ayudas? 9000 entre 3 resulta ser 3000. 3000 voltios. Muy bien. Ajá. Eso vendría a ser la respuesta al problemita. 3000 voltios, la respuesta sale animal. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Muy bien. Si para 9 centímetros hay 1000 voltios, para el triple de distancia hay 1000 voltios, para la distancia de, habrá el triple, ¿no? Si para el triple de distancia, de acuerdo, hay 1000 voltios, por lo tanto, para una distancia hay el triple de voltaje.
inversamente proporcionales. Por lo tanto, si acá es 1000 voltios, acá sería 3000 voltios. ¿De acuerdo? Muy bien, la clave sale animal. Muy bien. Siguiente problemita número 3. Problemita número 3, jóvenes. Dice, se muestra una pequeña esfera electrizada con carga Q de 2 por 10 a la menos 4 coulombs. Se muestra una esfera electrizada con 2 por 10 a la menos 4 coulombs. 2 por 10 a la menos 4 coulombs. Muy bien. Determine el trabajo necesario que debe realizar un agente externo para trasladar una partícula electrizada de 4 por 10 a la menos 8 coulomb desde A hasta B. ¿Cuánto es el trabajo necesario que debe realizar un agente externo, ¿no? Que debe realizar un agente externo para trasladar una partícula desde A hasta B. Una partícula, profe, desde A hasta B. ¿Qué partícula voy a trasladar? Según dato. Voy a trasladar una partícula de 4 por 10 a la menos 8 coulombs. Ajá. 4 por 10 a la menos 8 coulombs. Acá está la carguita. Q que voy a trasladar, ¿cuánto vale? 4 por 10 a la menos 8 coulombs. ¿Está bien, no? 4 por 10 a la menos 8 coulomb. Muy bien. Positiva, ¿no? Se sobreentiende que es positiva. Correcto. Muy bien. Voy a trasladar a la partícula Q. O perdón, a la partícula Q chiquita. Sí, lo voy a trasladar desde A hasta B, ¿no? Pero, profe, debido a que esta carga Q grande genera un campo eléctrico alrededor suyo, por lo tanto está generando un potencial alrededor suyo, ¿no? Profe, el punto A está a 1 metro de la carga fija y el punto B está a 2 metros, o sea que de A hasta B también hay 1 metro. Muy bien, me están pidiendo calcular el trabajo necesario realizado por un agente externo. Me están pidiendo el trabajo del agente externo. De forma inmediata yo digo, muchachos, el potencial, disculpen, el trabajo que desarrolla el agente externo o la fuerza externa para trasladar a la partícula desde A hasta B, ¿a qué es igual? Al negativo del trabajo de la fuerza eléctrica, ¿no? A menos el trabajo de la fuerza eléctrica o el trabajo del campo. Pero ¿cómo se determina el trabajo del campo? La carga que voy a trasladar, Q chiquita, la que voy a trasladar desde A hasta B. ¿Por quién? Por la diferencia de potencial. El potencial en A menos el potencial en B. Muy bien. Inmediatamente, según el problema anterior, si el potencial eléctrico en A es, profe, 100 voltios, ¿cuánto será el potencial en B? 50 voltios. ¿Por qué? Porque, profe, acá es 1 metro, ¿no? Y acá es 2 metros. Si tengo doble distancia, tengo la mitad de potencial, porque el potencial es inversamente proporcional a la distancia. Más cerca de la carga, más potencial. Más lejos de la carga, menos potencial. ¿Sí o no? Claro, siempre y cuando la carga sea positiva. Por lo tanto, ¿cuánto vale el potencial en el punto A? El potencial en el punto A será constante de Coulomb. De arranque calculo el potencial. 9 por 10 a la 9. Por la carga que genera el potencial, que es la carga Q grande. 2 por 10 a la menos 4. Sobre la distancia al punto A, que es 1 metro. 1 metro. ¿Sí? Sobre la distancia. ¿Cuánto me queda el potencial en A? El potencial en A me queda 10 a la 9, con 10 a la menos 4, 10 a la 5. 9 por 2, 18. 18 por 10 a la 5 voltios. Ese es el potencial en A. Por lo tanto, de la misma manera, calculo el potencial en B, pero como es el doble de distancia al punto B respecto de la carga, tengo la mitad de potencial, que sería 9 por 10 a la 5 voltios. ¿Viste? De frente, ¿eh? Te lo estoy colocando, señorita. Por lo tanto, ¿cuánto es el trabajo desarrollado por el agente externo? El trabajo desarrollado por el agente externo para trasladar a la partícula Q chiquita desde A hasta B
es el negativo del trabajo de la fuerza eléctrica. O sea, será menos el trabajo de la fuerza eléctrica es la carga por la diferencia de potencial, ¿no? La carga que voy a trasladar, cuchiquita, 4 por 10 a la menos 8. 4 por 10 a la menos 8 por la diferencia de potencial de AB. La diferencia de potencial de AB, 18 menos 9. ¿Cuánto es 18 menos 9? Sale 9 por 10 a la quinta. Listo, ya se acabó. ¿Cuánto mide ese trabajo, muchachos? 4 por 9, 36, ¿no? 4 por 9, 36 con el signo menos. Menos 36. 10 a la menos 8 con 10 a la 5, 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3 es el prefijo mili. Menos 36 milijoules. Menos 36 milijoules. Eso sería la respuesta al problemita número 3. Oye, pulpín. Menos 36 milijoules. La clave sale profesor Burr. Burro, profe. Así es, pulpín. Alucina. Ya está. Profe, problema número 5. Problema número 5. Perdón. Dice, si el potencial eléctrico en el punto A o en el punto B es de 80 voltios, determina el potencial eléctrico en el punto A. Repito, si el potencial eléctrico en B es de 80 voltios, determina el potencial eléctrico en el punto A. Muy bien. Ajá, a ver, profe. ¿Qué nos muestra la figura? Interpretemos. La figura nos muestra líneas de campo eléctrico constante. Estas son las líneas de campo de un campo constante, cuyo valor es 200 newtons sobre coulombs. ¿No? Cuyo valor es 200 newtons sobre coulombs. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular, profesor, siendo el potencial en B 80 voltios, ¿cuánto vale el potencial en A? ¿No? ¿Cuánto mide el potencial en A? Muy bien, dato. El potencial en el punto B es 80 voltios. Profesor, ¿cuánto mide el potencial en A? Siendo el potencial en B 80 voltios, ¿cuánto será el potencial en A? Para ese campo eléctrico constante, donde la distancia entre A y B es 15 centímetros. ¿Sí o no? Muy bien. Teorema. Tú debes recordar que el trabajo, escúchame, el trabajo que desarrolla la fuerza eléctrica para trasladar a una partícula desde A hasta B, ¿cómo se calcula? Se calcula de dos formas. Como la carga que voy a trasladar por la diferencia de potencial. ¿Sí o no? Esa es la fórmula tradicional. Pero, cuando la fuerza eléctrica es constante, en un campo constante, ¿cómo se calcula el trabajo de la fuerza eléctrica? Como la fuerza aplicada por la distancia desplazada. Pero la fuerza eléctrica, tú sabes, ¿sí? La fuerza eléctrica es, profesor, de acuerdo, a propósito, tú debes recordar que el campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Por lo tanto, de ahí tú despejas la fuerza eléctrica, ¿qué cosa es? El campo por la carga, ¿sí o no? ¿Sí? Por la distancia, pero ¿la distancia en qué dirección? En la dirección en la que actúa la fuerza, ¿sí o no? Claro, para que se cumpla la fórmula fuerza por distancia, ¿no? La fuerza y la distancia tienen que ser paralelas. Entonces acá no es cualquier distancia, es la distancia paralela a ¿quién? Paralela al campo. Paralela al campo. ¿Sí? Y como te das cuenta, profe, acá la carga Q chiquita con la carga Q chiquita se va. Y de ahí sale una fórmula que tú siempre vas a recordar. Que el campo eléctrico, entonces, ¿qué se cumple? Que el campo eléctrico homogéneo o constante uniforme entre dos puntos en el espacio, ¿no? El campo constante, ¿sí? En el espacio se puede calcular como la diferencia de potencial entre dos puntos, dividido entre la distancia que hay entre esos dos puntos, pero paralela al campo.
¿Sí? ¿Quién es el campo homogéneo uniforme que se establece en el espacio? Se calcula como la diferencia de potencial entre dos puntos del espacio. ¿Dónde está ese campo? ¿Dividido entre quién? Entre la distancia que hay entre dichos puntos, pero paralela al campo. ¿Sí? Esa fue la condición que yo usé para calcular la fórmula fuerza por distancia. Entonces, la diferencia de potencial entre dos puntos, entre la distancia entre dichos puntos, pero paralela al campo. Esa fórmula es la que yo voy a usar, muchachos, en ese problemita que está allá. ¿Sí? Entonces, inmediatamente voy a colocar esto como un teorema. ¿Sí? Te lo voy a colocar, señorita, de forma violenta. Digo así. Profe, se verifica. ¿Qué se verifica? Se verifica la siguiente expresión. Se verifica que para determinar el campo homogéneo en el espacio, ¿qué puedo utilizar? La diferencia de potencial que hay entre dos puntos cualquiera del espacio, la diferencia de potencial, dividido entre la distancia entre dichos puntos, pero paralela al campo. Esa es la formulita que siempre funciona en un campo homogéneo y uniforme. ¿Te das cuenta o no? Te lo acabo de demostrar. Nunca te debes de olvidar esa propiedad. ¿Está bien o no? Listo, pulpín. Entonces, aplicando esa fórmula, yo puedo determinar, profe, el potencial en A, conociendo el potencial en B y la distancia entre dichos puntos. ¿No? Muy bien. Luego, entonces, planteo por acá. Luego, ¿qué se cumple? Se cumple que el campo uniforme en el espacio, ¿cuánto vale? 200 newton por coulombs. ¿Cómo se determina ese campo? Se determina como la diferencia de potencial. El potencial en A menos el potencial en B. El potencial en A menos el potencial en B, que vale 80 voltios. Dividido entre la distancia, de acuerdo, entre A y B, pero paralela al campo. Pregunto, ¿la distancia que voy a reemplazar es, profesor, 15 centímetros? No. Esa distancia es paralela a la horizontal. La que yo busco es la distancia paralela al campo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a trazar por acá, profesor, una línea equipotencial al campo. ¿Sí? Una línea perpendicular al campo siempre es una línea equipotencial. ¿Qué significa? Que todos estos puntos están a un mismo potencial eléctrico. ¿Y cuál es el potencial? El potencial en A. El potencial en A. Todos tienen el mismo potencial que el punto A. ¿Sí? Y la distancia entre A y B paralela al campo sería la distancia, sí, profesor, que es obviamente paralela al campo. Esta distancia que está por acá. ¿Sí? Si él es 37 grados por paralelas, él vale 37 grados. ¿O no? Y si él es 15 centímetros, haría la base de hipotenusa. Porque acá el ángulo es 90. Si él es 37, ¿cuánto vale el opuesto? Él mide, profesor, 9 centímetros. ¿Sí? Y esta distancia que está por acá, ¿cuánto mide, muchachos? Esta distancia que está por acá mide, si él es 9, 3 por 3, él es 5 por 3, ¿él cuánto sería? 4 por 3, ¿no? 4 por 3 habla 12 centímetros. Muy bien, entonces la distancia paralela al campo sería 12 centímetros. La distancia paralela al campo sería, esta distancia paralela al campo es 12. Acá yo debo reemplazar 12 centímetros. 12 sobre 100, ¿no? Pero el 100 pasa arriba por producto de extremos. Si acabo, se van dos bolitas acá, con dos bolitas acá, señorita. Me sacan mis dos bolitas. El 12 pasa a multiplicar al 2. El 12 pasa a multiplicar al 2, me queda 24. Es igual al potencial en A menos 80 voltios. Menos 80 pasa a sumar al 24. Ya se acabó. Por lo tanto, ¿cuánto mide, muchachos, el potencial en el punto A?
el potencial en el punto A es menos 80, pasa a sumar al 24, resulta ser el potencial en A 104 voltios. 104 voltios. Eso vendría a ser la respuesta al problema. ¿Sí? 104 voltios. La clave sale dedito travieso. Ay, a propósito, siempre tú tienes que darte cuenta que el potencial eléctrico en la dirección del campo disminuye. ¿Sí? El potencial va de más a menos en la dirección del campo. De más a menos. Este es el potencial positivo. Por lo tanto, por acá el potencial es negativo. ¿Qué significa? De mayor a menor potencial se orientan las líneas de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Por si acaso. En algún otro problemita te va a servir ese detalle. ¿Sí o no? Muy bien. Problemita número 2. Recontra interesante también. De potencial eléctrico. ¿Qué nos dice el problema 2? Veamos por acá. Dice lo siguiente. Determine la cantidad de carga Q3 de modo que el potencial eléctrico en P, debido al sistema de partículas mostrado, valga 0, o sea 0. Determine la cantidad de carga Q3 de modo que el potencial en P, no, debido al sistema mostrado, sea 0. Q1 vale 36 microcoulombs y Q2 mide menos 25 microcoulombs. Me piden hallar el valor de la carga Q3. ¿Para qué? Para que el potencial eléctrico resultante debido a estas tres cargas, el potencial eléctrico en el punto P sea nulo. Ah, muy bien. El potencial, profesor, en el punto P, ¿cuánto tiene que ser? El potencial en el punto P es 0. Pero tú recuerdas muy bien que el potencial en el punto P es la suma de los potenciales individuales. El potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2 y más el potencial debido a la carga 3. Son tres cargas, por lo tanto hay tres potenciales en el punto P. Y la suma de los tres tiene que darme nulo. Tiene que ser 0, por condición del problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente nos queda reemplazar. El potencial en P vale 0. Eso es igual. El potencial de 1. Como la carga 1 es positiva, profesor, su potencial también será positivo. ¿Más cuánto? Más la constante de Coulomb por la carga que genera el potencial, que es 36 microcoulombs. Recuerda que estás llevando micro sobre la distancia al punto P. De la carga 1 al punto P. ¿Cuánto vale la distancia? A propósito, muchachos, acá mira la figura. Es un triángulo, profesor, doble triángulo rectángulo, ¿no? Acá se forma 37, acá es 16, por lo tanto, ¿cuánto mide este ángulo exterior? Este ángulo exterior, profesor, mide 53 grados. La suma de 37 más 16, 53, ¿verdad? Y como él es 37 acá abajo y 53, por lo tanto, este lado que está acá arriba sería el opuesto para estos dos ángulos. Y como es el opuesto para estos dos ángulos, tendría que ser como 3, para 37 como 3 y para 53 como 4. Por lo tanto, como yo soy hábil, astuto, sagaz, este lado lo voy a poner como 3 y como 4. Es decir, lo voy a poner como 2. 3 por 4, 12. 12A. ¿Viste? Usted es vivo, profesor. Lógico, pues. Tú tienes que aprovechar la geometría, ¿no? Tienes que aprovechar la geometría. 12A. Muy bien. L12A. L es 53 grados. Por lo tanto, ¿cuánto mide esta distancia que está por acá? A la distancia de la carga 1 al punto P ya la tengo. Me falta la distancia de la carga 2 al punto P. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide esa distancia? L es 12. Es como, para 53 sería como 4 por 3. Por lo tanto, este sería como 5 por 3. ¿Cuánto sería? Él sería 15A. 15 veces A. ¿Sí? Mientras que para 37 él sería como 3 por 4. Por lo tanto, la hipotenusa sería como
3 por 4, para 37 3 por 4, la hipotenusa sería como 5 por 4. ¿Cuánto mide esa distancia? Esa distancia mide 20A. Ah, muy bien. A propósito, como 12, la carga 1 al punto P, demostré por geometría elemental que de la carga 12 al punto P es como 15A y para la carga 3 es como 20A. ¿Y necesito yo las distancias o no? Lógico. Por lo tanto, ¿quién es el potencial debido a la carga 1? La constante de Coulomb por la carga 36 micros sobre la distancia que vale 12A. Más el potencial debido a la carga 2. Pero la carga 2 es negativa. Como la carga 2 es negativa, ¿cómo será su potencial en el punto P? También negativo. ¿Menos cuánto? Menos la constante de Coulomb por la carga, que es 25 micros, entre la distancia. ¿Y cuánto es la distancia? La distancia es 15A. 15A, y esto hay que sumar ¿con quién? Con el potencial debido a la carga 3. El potencial debido a la carga 3 es la constante de Coulomb por la carga Q3, que no sé el signo todavía, dividido entre la distancia de la carga 3 al punto P. ¿Cuánto es la distancia? 20 veces A. 20 veces A. Ya se acabó, señorita. ¿Qué le saco a la ecuación? A la ecuación le saco K, K y K. ¿Verdad? Muy bien. Acá hay que operar, muchachos. ¿Acá cuánto me sale? A ver, ¿me ayudas? Acá tendríamos 36 entre 12. 36 entre 12 me queda 3. ¿Menos cuánto? Menos 25 entre 15. Ah, también se puede simplificar A, ¿no? A y A también se simplifica. ¿Verdad? 25 entre 15, sacando quinta. Quinta de 25 me queda 5. Quinta de 15 me queda 3, ¿verdad? Quinta de 25, 5. Quinta de 15 me queda 3. Muy bien. Sí, ahí está, acá me queda 3, menos 5 tercios, ¿más cuánto? Más Q3 sobre 20. Más Q3 sobre 20. Operamos acá. ¿Cuánto sale esta operación? Acá por 3 sobre 3. ¿Sí o no? Por 3 sobre 3. ¿Qué me va quedando, profe? Me va quedando 3 por 3, 9. 9 menos 5. 9 menos 5 me queda 4. Acá me quedaría 4 tercios, no, profesor, más Q3 sobre 20. Muy bien, vamos operando entonces. ¿Qué me va quedando, muchachos? Ya voy terminando. Sí, vamos terminando, jóvenes pulpines. Y acá me queda que 0 es igual, profesor, a 4 tercios más Q3 sobre 20. Ajá. Pero como estoy sumando, acá pasa a restar, ¿no? Al pasar a restar, ¿qué me quedaría, muchachos? Menos 4 tercios igual a la carga Q3 sobre 20. ¿Sí o no? Haces un esfuerzo mental, el 20 lo pasas a multiplicar. Por lo tanto, voy a plantear por acá. Por lo tanto, muchachos, ¿cuánto vale la carga Q3 para que el potencial eléctrico en el punto P sea nulo? Es igual a menos 80 tercios de microcoulombs. ¿Recuerdas que al inicio llevaba yo el prefijo micro o no? Eso vendría a ser la respuesta. Menos 80 tercios de microcoulombs. La clave sale, profesor Cabezón. ¿Viste? Y esa es la forma de resolver problemitas de potencial eléctrico y diferencia de potencial. ¿De acuerdo? A seguir practicando, jóvenes. Nos vemos el próximo video. Cuídate, pulpín. Nos vemos. Chao, chao.